Bienvenido a Caminando con Jesús, un podcast de Una Voz en el Camino. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué bendiciones poder estar una vez más compartiendo la palabra de Dios a través de este podcast. El día de hoy vamos a ir a diferentes pasajes en la palabra de Dios. Les voy a tener que pedir que tengan un poquito de paciencia. Vamos a estar leyendo varios versículos en esta ocasión. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. El primer lugar donde vamos a ir va a ser al Salmo 57. Siempre tendremos que pelear mientras estemos en este cuerpo de pecado. Siempre que sigamos respirando y que nuestra alma y nuestro espíritu habitan en este cuerpo, y sabemos que este cuerpo que tenemos es el cuerpo de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque es el cuerpo el que obra activamente en pecar. Nuestra alma y nuestro espíritu se envuelven, se involucran, pero es el cuerpo el que lleva las acciones en el pecado. En el Salmo 57, versículos 7 y 8, pronto está mi corazón, oh Dios. Es un salmo de David. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, oh gloria mía, despierta el salterio y arpa, levantaréme de mañana. Dios nos empuja constantemente a dimensiones más amplias de vista, más amplias en experiencia. Nos impulsa a ver un panorama más amplio del lugar donde Él nos está llevando a cada paso, creciendo de la mano de Él. Uno no solo se para y camina, la mayor parte de veces Dios nos empuja, nos arrastra. Pero la mayor parte de veces Él tiene que empujarnos. Tiene que hacer ese esfuerzo extra para llevarnos al lugar donde la mayor parte de veces no queremos llegar. No queremos, pero con lo que sucede afuera y dentro de nosotros, Él nos empuja. ¿A qué nos está empujando en sí? La realidad es que nos empuja a tomar elecciones. Decía la doctora Esparza que es lo único que el ser humano no puede evitar hacer es tomar elecciones. Uno tiene que elegir todo el tiempo. Uno puede elegir no elegir, como decía ella, pero uno ya tomó esa elección. Uno puede dejar que alguien más elija por uno, pero ya tomó esa elección de dejar que alguien más lo haga. Y muchas veces el Señor, sobre todo en este último tiempo, está empujando a su pueblo a tomar las elecciones correctas. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, de los años, Él nos ha dado la semilla suficiente, nos ha dado la palabra de Dios suficiente para que tengamos una base de conocimiento en Él, de Él y para con Él, para que en base a ello podamos tomar la experiencia de elegir por Él conscientemente, basándonos en las experiencias pasadas y basándonos en lo que conocemos y sabemos de Él. Brinquemos a otra porción en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Me gustaría leer el 6 también. El 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega, crea que la hay, que hay fe, que la fe existe, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Tenemos que tener fe para poder agradar, para encontrar gracia para con Dios. Porque es menester que al que Dios se allega, al que se trata de acercar a Dios, se acerque a través de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo, su Hijo, que murió en la cruz del pecado por nosotros. Que por fe podamos aceptar la salvación de Jesucristo, reconocer que somos pecadores, constantemente pecamos, y que necesitamos el puente que únicamente Jesucristo nos extiende a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que este es el galardón de aquellos que le buscan. Y el versículo 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe Abraham, cuando fue llamado a salir. ¿Salir de dónde?
salir afuera de todo aquello que él de lo que conocía, fuera de todo lo que él pensaba que era posible. Fue llamado a salir a un lugar donde iba a ser dado algo por heredad que él no conocía, que él desconocía. Caminar caminos que no conocía, experimentar situaciones que no conocía, dejar todo aquello que donde él se sentía cómodo, dejar todo aquello que a él le representaba una cierta comodidad y dejar todo aquello donde él sentía que Dios estaba obrando para con él. A veces el lugar de seguridad que encontramos inclusive puede ser en la casa de Dios, porque su presencia está constantemente ahí. Porque cuando lo buscamos y lo adoramos, sentimos su presencia y Él viene y toca nuestro corazón y empieza a ministrar y a hablarnos y a tocarnos y a transformarnos. Pero debemos de asegurarnos que cuando Él nos llama a obedecer, no importa el lugar donde estemos, que sea un lugar de seguridad o de confort, nosotros estemos dispuestos a obedecer. Abraham no sabía lo que iba a pasar el día de mañana, ni la semana entrante, ni el año siguiente, pero él salió porque él quería seguir obedeciendo a Dios. Dice el siguiente versículo que él no sabía a dónde iba. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto de esto? ¿Qué vas a hacer al respecto de aquello? ¿Cómo vas a cambiar la circunstancia alrededor de esto o de aquello donde estoy o donde estamos metidos? ¿Qué vas a hacer por nosotros? En pocas palabras, constantemente le cuestionamos a Dios, ¿qué vas a hacer por mí? Dios, ¿tú qué vas a hacer por mí? Y cuando tenemos este tipo de pensamiento, buscando qué es lo que Dios, tú vas a hacer por mí, entonces estamos enfocándonos en las cosas equivocadas. Sí, estamos en el Salmo 57, versículos 7 y 8. David le dice, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. En pocas palabras, te voy a alabar, te voy a adorar. Despierta, oh gloria mía, despierta, salterio y arpa, levantaréme de mañana. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos está llevando a tomar elecciones profundas. Y Dios nos está llevando a tomar elecciones profundas de una manera diferente. Nuestro espíritu desea tomar esas elecciones, pero nuestra carne es débil. No solo cuando eres joven tienes que tomar muchas elecciones, pero ya también cuando eres adulto, cuando eres maduro, tienes que tomar elecciones que tal vez no son el mismo tipo de elecciones que tomas cuando eres joven. Tal vez las elecciones en este momento cambian y son diferentes. Tal vez ya cuando eres grande, cuando eres maduro, también tienes que tomar elecciones. Tomar ciertas elecciones que tal vez antes, cuando éramos jóvenes o eras más joven, no tenías que haber tomado o no era el momento de tomarlas. Pero hay lo que sin embargo tiene que suceder dentro de ti. Tienes que despertar el salterio y el arpa. En el versículo 8 dice, despierta el salterio y arpa, levantaréme de mañana. En pocas palabras, diciendo, hay algo, Señor, que en este tiempo en mi vida está dormido y tiene que despertarse. Mi salterio está dormido. El canto que tengo para cantar en el proceso donde estoy, por el cual estoy pasando, no está muerto, está dormido. El diablo, el enemigo, quiere pensar, quiere hacerte sentir que aquello que tú tenías antes ya está muerto y ya no está más ahí. No, sí está ahí porque el Señor lo puso en un momento de tu vida, pero lo único que ha sucedido es que está dormido. No está muerto, está dormido. Este canto, en medio de la circunstancia adversa, en medio de la circunstancia difícil, no ha muerto en ti, pero lo tienes que despertar. Yo me levantaré de mañana. Tengo que hacer un esfuerzo para ponerme de pie y empezar a buscar al Señor de mañana. Este verso que acabamos de leer está hablando de despertar en nosotros las cosas que ya hay dentro de nosotros mismos. Tenemos que establecer buenos hábitos en nosotros. La comunicación mala corrompe los buenos modales. Hablar con la gente equivocada cambia nuestra visión, cambia nuestras costumbres, cambia la forma que nos comportamos. Tener diálogos
con situaciones o pensamientos, tener diálogos con nuestros propios pensamientos que no son los correctos, no nos llevan a acciones correctas. Nos invitan, nos llevan a tomar decisiones, elecciones equivocadas. La razón por la que hacemos esto es porque hay algo dormido dentro de nosotros. David dijo, despierta mi gloria, la gloria que está en mí, no por lo que soy o por lo que he hecho, pero por lo que ha sido construido dentro de mí. Si hay algo dentro de nosotros que el enemigo quiere hacer, es decirnos lo contrario, hacernos pensar que las cosas han muerto en nosotros, que ya todo está perdido, que las decisiones fueron tomadas equivocadamente, que las circunstancias alrededor de nosotros, donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, donde estamos yendo, en nuestra familia, ya están destruidas y no tienen solución. Lo único que tenemos que hacer es despertar aquellas semillas que están dentro de nosotros, aquello que hay en nosotros, que es la alabanza y la adoración, y empezar a retomar las elecciones correctas. Tengo un canto, tengo una melodía que está ahí adentro, pero está dormida en este momento, porque no estoy obrando o no estoy reaccionando en la forma que debo de estar reaccionando. Está dormida y me he dado cuenta que está dormida porque mis conversaciones no son las conversaciones que tenía antes, porque mis pensamientos no son los pensamientos que yo tenía antes, porque lo que estoy viendo no es lo que yo estaba viendo antes. Podemos ir a Marcos capítulo 4, versículos 36 al 40. Y despachando la multitud, dice la palabra de Dios, le tomaron como estaba en el barco, y ahí había también con él otros barquitos, y se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y le dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha gran bonanza. Y ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay mucho que hemos tomado siguiendo a Jesús o buscándolo. Hay muchas cosas que hemos aprendido. Hay muchas cosas que hemos tomado en nosotros. Pero hay un salterio y hay un arpa en nosotros que están dormidos y se van a dormir, y muchas veces se duermen por nuestras distracciones porque empezamos a fijar nuestros ojos, nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra fe en las cosas incorrectas, en aquellas cosas temporales, en aquellas cosas de este mundo. ¿Por qué se tardaron tanto en despertar al maestro? Ellos esperaron. Sabían que Él estaba ahí. Pero a veces Dios espera que llegues a lo más profundo, a lo de más abajo, para que te des cuenta lo que ahí hay. Las olas seguían viniendo y cuando finalmente estaban en lo más fuerte de la tormenta, decidieron bajar a despertarlo. Dios no nos va a dejar llegar un momento cuando nos demos cuenta que no lo necesitamos. Por lo contrario, Él nos va a llegar a dejar un momento donde caigamos en la realización más profunda de cuánto lo necesitamos. Cosas van a seguir sucediendo que van a venir a despertar aquello que está durmiendo dentro de nosotros. Pero sin lugar a duda tendremos que llegar a un momento donde las situaciones nos empujen a tomar las elecciones correctas, que despierte aquello en nosotros que está durmiendo. Todos tenemos algo que está durmiendo dentro de nosotros. Mateo relata la misma historia que acabamos de leer en Marcos, Mateo capítulo 8, versículo 24. Relata lo mismo, y aquí fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Es la misma historia, pero aquí dice que el barco estaba cubierto. Marcos dice,
El barco estaba lleno, ya no cabía nada, estaba totalmente cubierto, ya no había nada que tuviera espacio dentro del barco. Cubierto tiene que ver con cubrir, con tapar el conocimiento de lo que ya hay. Ellos no sabían por qué sus vidas estaban en peligro, pero lo único que sabían era que su barco ya estaba lleno de agua, lleno de las tormentas. Y a veces nos encontramos en situaciones en nuestras vidas donde no sabemos qué es lo que nos está ahogando, pero sabemos que ya no cabe nada más en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, donde estamos completamente cubiertos. Y es ahí donde el Señor nos empuja a tomar una elección correcta. Dice que las olas golpeaban y se partían en dos. Golpear tiene que ver con poner nuestra mente en cosas. Y esas cosas en las que ponemos nuestra mente empieza a golpearnos, a llenarnos de dudas, a llenarnos de temores. La connotación es que aquí en golpear es en la forma de convertirnos en un prisionero. Muchas veces sentimos que aquello que nos tiene cubierto nos ha convertido en un prisionero, que somos vueltos un prisionero de nuestros pensamientos, de nuestras acciones del pasado, y esto nos está empujando a tomar una elección en este momento. Hay cosas que nos toman de tal forma que nos vuelven prisionero. Debemos estar animados y no desanimados, sabiendo que Dios permite que estas tormentas vengan a nuestra vida como tal vez nunca antes las habíamos visto. ¿Por qué razón? Porque Él empieza a ponernos en una posición que nos dice, debes de traer de regreso aquello que está dormido en ti. Nos distraemos en la vida, que dejamos que nuestras experiencias con Dios se duerman hasta que ya no podemos más. En este momento, si yo le dijera, recuerde de experiencias con Dios, tal vez las tiene, pero las tiene ya muy atrás en su mente, en un lugar donde ya está dormido. Las olas tienen que ver con impulsos, sin descanso, aventados de un lado a otro, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras pasiones. Pero tenemos que orar la oración de David, donde dijo, despierta mi gloria. Maestro, ¿estás tú preocupado? ¿No estás interesado porque vamos a morir? Es lo que le dicen los discípulos. Lo despiertan, le dicen, ¿qué no te preocupa? ¿Qué no te interesa la situación en la que estamos? Pero si realmente pensamos, ¿cómo iban a morir en ese barco si ahí estaba el maestro? Si el maestro estaba Él mismo en el barco. Y a veces así nos sentimos. Le decimos, Señor, ¿qué no te das cuenta que morimos? ¿Qué no te das cuenta que esta situación va a perecer? ¿Qué no te das cuenta que el lugar en donde estamos se está hundiendo? El barco se está hundiendo y se ve al fondo. ¿Qué no quieres hacer algo al respecto? ¿Que no es este su barco? Donde Él está ahí. Donde Él nunca ha brincado o se ha salido del barco. Está ahí con nosotros. No está Él preocupado por ti y por mí. Él va a ponernos en esta circunstancia donde va usted a ser empujado para despertar en usted las porciones de verdad que tiene. Porque todos tenemos porciones de verdad en nosotros. Es verdad que hemos escuchado, que hemos visto, que hemos leído en su palabra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras Jesús estaba dormido? ¿Y por qué se durmió Jesús? Sabemos que tenemos en nosotros un hombre nuevo. Este hombre nuevo parece que se va a dormir dentro de ti. ¿Saben por qué? Para darle la oportunidad a esta esposa en nosotros, aquella naturaleza en nosotros que va a ser la esposa, de darle la oportunidad de tomar las elecciones correctas. Si él no hubiera dormido, entonces la esposa no podría tomar las decisiones y las elecciones que necesita tomar. Jesús estaba dormido, sabiendo pensando que tal vez es el momento de que vengan al fondo del barco para tomar las elecciones correctas y despertarme.
estamos viendo el fruto de lo que hemos estado haciendo por muchos años tal vez. El día de hoy estamos viendo el fruto de las elecciones que tomamos en nuestro pasado. Y muchos estamos viendo que estamos en situaciones porque hemos estado dormidos. Despertar aquí tiene que ver con despertar completamente. Despertar la mente, levantarse, agitar, moverse. Esto hicieron ellos cuando lo levantaron a causa del temor y de la duda que tenían. Porque estaban llenos de temor y estaban llenos de duda. Pero gracias a Dios por todo aquello que Él usa. Maestro, ¿no te preocupas que perecemos? Pedro fue el que dijo, echando sobre Él todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos acongoja. ¿Por qué Él se preocupaba por nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Preocupaciones, todas nuestras quejas, nuestras tribulaciones, todas nuestras ansiedades, echar sobre Él todas nuestras ansiedades. No solo algunas, sino todas. También quiere decir distracciones. Distracciones que hacen que nuestro hombre viejo se duerma. Todo esto tenemos que llevarlo a los pies de Él, ponerlas a sus pies, ponerlas sobre Él. Cuando vinieron y lo despertaron, Él despertó. Hermano, tenemos las llaves para despertar el poder de Dios en nosotros. Pero nos debe empujar Él muchas veces para que lo hagamos. Y cuando fue despertado, Él se levantó y dijo, sea la paz. La tormenta era tan fuerte, lo más seguro que su voz audible no se escuchaba por encima de las olas, por encima del rugir. Pero debió haber sido una voz tranquila, una voz pequeña, llena de paz, en medio de esa gran tormenta, que sabía con qué autoridad y con qué poder podía hablar y traer paz a algo que había sido despertado. Y una pequeña voz, una voz suave en medio de la tormenta, una voz con paz, dijo, sea la paz. Y a veces no toma mucho más que levantar y despertar aquello que está dentro de nosotros y dejar que esta voz empiece a hablar. Eso que traía ansiedad en usted se ha convertido en paz. Jesús sabía lo que iba a pasar. Él fue a dormirse. Él sabía lo que venía. Tal vez Él dentro de Él estaba, como diría la hermana Esparza, Dios tiene un sentido del humor. Sabiendo que estaban a punto de despertarlo porque iban a ser empujados al punto más bajo. El nombre del Señor es Torre Fuerte. Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y se le ha levantado. No una vez, todos los días, cada vez que necesitemos correr a su nombre. Su nombre es una torre fuerte. Tal vez algunos de los discípulos estaban enojados porque no entendían por qué habían llegado a ese punto de casi naufragar, donde el barco estuviera lleno de agua. Y por qué Jesús estaba permitiendo que todo eso sucediera en su barco, que el barco se estuviera hundiendo. Que no se supone que Jesús iba a cambiar las circunstancias y las cosas donde estábamos, que no se supone que Él venía a liberarnos de la opresión, del yugo de los romanos, del yugo de nuestra carne, que no se suponía que el Señor iba a cambiar todas las circunstancias alrededor de nosotros. Estamos enojados por la circunstancia en la que Dios está y al parecer no está haciendo Él nada al respecto. Cuando Jesús subió en este barco, Él sabía cuál era el plan. Él sabía cuál era el propósito. Él sabe hoy cuál es el propósito de la situación en la que usted está. Él sabe cuál es el propósito de las circunstancias en la cual su barco está en este día. Pero ¿por qué no le decimos, Señor, yo te necesito? Te necesito como nunca antes te había necesitado en mi vida. Si alguien estamos esperando que alguien venga con la respuesta en este tiempo y que alguien nos diga por dónde caminar y que alguien nos guíe el paso y abra el camino para que nosotros podamos caminar a través de Él, estamos esperando la respuesta equivocada. Él es nuestra única respuesta. Él es el único que nos puede indicar por dónde caminar. En este último tiempo, el arma más grande que el enemigo quiere utilizar es la confusión.
La confusión en el mundo natural, pero sobre todo la confusión en el mundo espiritual. Hay una gran tempestad que está sobre el mundo. Hay una gran tempestad que se está metiendo en nuestro barco. Hay una gran tempestad que quiere ahogar nuestra fe. Quiere ahogar nuestra confianza para continuar con Él. Pero hay un arpa en nosotros. Hay un salterio en nosotros. Si nadie más va a despertar a tocar su arpa y alabarle, si nadie más va a despertar a tomar el salterio para adorarle, yo sí quiero hacerlo. Yo voy a caminar, yo voy a pararme y voy a tomar la lección. Que donde quiera que tú me has llevado a caminar, Señor, yo te voy a seguir. Y como lo hizo Abraham, yo te voy a obedecer. No sé a dónde es, no sé a dónde voy a caminar, no sé a dónde me estás llevando. Pero donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir yo. Van a venir voces en medio de la tormenta para disuadirnos de la elección que hemos decidido tomar de seguirlo a Él. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de tener contacto directo con el Maestro, con aquel que calma las tormentas. Pero tienes que dejarlo Él que se ponga de pie dentro de ti y diga, sea la paz. Si tu barco está lleno en esta hora y no tienes palabras amables para nadie, porque tu barco está lleno, dile, Maestro, sea la paz. Haz la paz en medio de estas tormentas. Tal vez a veces hemos vivido una vida con nuestro barco lleno. Acusaciones, conflicto en contra de alguien, porque no te dejan a ti hacer esto o aquello. Realmente la verdad es que solo no confiamos en Dios, porque sentimos que Él nos está limitando en nuestro propio camino y nuestro propio progreso. Tenemos que confiar más en su gobierno para nosotros. El mundo no nos va a dar la respuesta. Una persona no nos va a dar la respuesta. La gente no nos van a dar la respuesta. Los fariseos en el tiempo de Jesús, los escribas en el tiempo de Jesús, los republicanos en el tiempo de Jesús, los que decían conocer la ley, no tenían la respuesta. La respuesta la tenía Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sigue siendo el camino. Él sigue siendo la verdad. Y Él sigue siendo la vida. Padre mío, despierta en cada uno de nosotros aquello que está dormido. Empújanos a través de las circunstancias que tú decidas ocupar a tomar las elecciones dentro de nosotros para acercarnos más a ti. No las elecciones de aquello que nos convenga, no las elecciones de aquello que facilite nuestra vida, no las elecciones de aquello que nos pongan en un lugar de ventaja, un lugar privilegiado, las elecciones que acerquen mi corazón más al tuyo, que hagan que aquella nueva naturaleza dentro de mí, aquel nuevo hombre dentro de mí, aquel que he sido llamado a ser la esposa, tome las elecciones correctas para alabarte y adorarte por encima de las circunstancias y saber que todas las cosas son perfectas porque vienen de ti. Te bendecimos y te damos gracias. Te damos la gloria.